la composición de un cuadro. Hablemos de sus componentes, de sus factores: técnica, académica, plástica y creativamente. Por eso es muy importante que antes de lo que se entiende o comprende como artista, autor, etc., lo más importante antes que nada es el ser humano. El ser humano es el que ubica, el que conduce, el que dirige y causa al pintor, o al artista, o al dibujante, o al grabador, o al escultor, etc. Tomar conciencia de la realización como seres humanos racionales en cuanto al aprendizaje, el aprender a saber aprender. Y estudio como lo que se hace aquí, en este Centro Cultural Académico de Arte y Chico. Es por eso que tenemos un plan de trabajo escrito, tenemos un plan de trabajo gráfico. En cuanto al artístico, va enfocado totalmente. Entonces, permítanme compartir esos conceptos que son importantes como ser humano. El arte de razonar dentro de lo pictórico. Mientras que la inteligencia sepa adaptarse al tiempo, la inteligencia no perderá su tiempo. Mientras que el raciocinio proceda con su esencia, la razón, el ser humano seguirá en ascendencia. El don del ser humano es el raciocinio, pero si este no es valorizado en todo su significado y encauzado hacia un objetivo claro y definido, el ser humano seguirá actuando de manera mecanizada, superflua y efímera. La estructura del criterio no podrá destruirse ni transformarse cuando sus componentes sean la realidad. Lo que es, empezando con el tacto, la prudencia, la coherencia, la mesura, la tolerancia, entre otros factores, igual a lo que se comprende como madurez. Para que el ser humano aumente su experiencia, no deberá conformarse con sus propias vivencias, sino conocer y asimilar las vivencias de lo que le rodea y él rodea. Entonces es muy importante aquí la mentalidad. Mientras que el ser humano ponga peros, pretextos, motivos, excusas, así como justificaciones, no podrá alcanzar lo que tiene a su alcance en sus manos. Es por eso que cuenta mucho la mentalidad de cómo empezar a trabajar. Por eso es muy importante ir entendiendo y comprendiendo por principio, para ir transmitiendo la concepción y el concepto de lo que se vaya a hacer y a realizar. Así que lo importante son, en este caso, entre estos 7 conceptos, que son fundamentales en este centro cultural, como conocimiento humanístico, que son verdaderamente útiles, se manejan no como conceptos, sino en la práctica. Para nosotros es muy importante en el ser humano la confianza, en cuanto a lo mental, en primer término. La seguridad, que es parte de lo espiritual, como una esencia. Esa fe compuesta de confianza. Seguridad igual a mentalidad. Y en cuanto a lo espiritual, igual a lo emocional. De ahí viene la estabilidad, y de la estabilidad viene la ubicación. Y de esa ubicación viene esa continuidad de lo que es la disciplina, constancia, formalidad y seriedad. Viene entonces con esas características de personalidad la honestidad, sinceridad igual a autenticidad, la identidad. La identidad en cuanto a lo interno, la entidad en cuanto a lo externo, el mundo que nos rodea y rodeamos con armonía y ubicación
de personalidad. Son conceptos que tenemos que ir poco a poco sensibilizando a través del mismo ser humano. Estos conceptos tienen que ser humanísticos. ¿Por qué? Porque es parte de dicho ser humano. El arte, manifestación de la esencia del hombre. Y el hombre, como creador de la cultura, ha tenido en el arte manifestado en cualquiera de sus diversas formas el medio más eficaz para expresar la esencia misma de su ser. El lenguaje pictórico, medio de su expresión universal, se origina como resultado de las necesidades del hombre para poder transmitir sus conocimientos. En la actualidad, podemos considerar al dibujo y la pintura como la forma de expresión de la razón del ser del hombre mismo. La contemplación, observación, estudio, análisis y comprensión de la naturaleza ha sido la causa principal del hombre para pretender detener el tiempo de ese instante y plasmarlo en una obra artística. El pintor es ante todo una persona dispuesta a alcanzar la perfección pincelada tras pincelada. Es decir, pintar con decisiones que implican fragmentos de segundo, enlazando instante tras instante. Es necesario que antes de iniciarse en el conocimiento y dominio de este difícil arte, empecemos por el conocimiento de nosotros mismos. Es decir, por reflexionar sobre nuestra propia persona. Tener la certeza de nuestros propios valores para poder definir tanto capacidades físicas como mentales, o mentales como físicas, así como nuestras limitaciones, ubicándolas dentro de la realidad. Para ello, hay que tener en cuenta que todo ser humano cuenta con los mismos componentes que los demás. Las mismas cualidades, las mismas virtudes, las mismas aptitudes, los mismos dones. Para ello, hay que tener en cuenta que todo ser humano cuenta con los mismos componentes que los demás, pero desarrollados de acuerdo con sus necesidades de crecimiento intelectual y espiritual. Por eso, en este caso, las cualidades, las virtudes, las aptitudes, las capacidades, los dones son parte de ese proceso dentro del ser humano. Por principio, debemos reconocer y valorar al máximo nuestros 5 sentidos, ya que son los conductos que comunican nuestro ser interior con el exterior. Y de igual manera, el mundo externo con el interno. Lo que nos rodea a nosotros también lo rodeamos. La diferencia de lo diferente es que está en el control que podamos tener sobre lo que hay a nuestro alrededor. Por eso es muy importante, donde se motivará al alumno el razonamiento dentro de este sistema, para que fomente y forme sus propios conceptos de la realidad, la vida y las cosas, sin imponer teorías, creencias ni filosofías, desarrollando académicamente y en conocimiento una técnica personal e interna para lograr el dominio y manejo de sus facultades tanto mentales como físicas. En cuanto al dibujo y la pintura, lo importante de su estudio radica en ser necesaria para la sensibilización del ser humano. El objetivo primordial es un desarrollo de facultades tanto mentales como físicas, de la percepción por medio de los sentidos que funcionan como conductos, en especial vista, tacto y oído. Mental, espiritual y emocionalmente se descubre otro tipo de lenguaje a través de lo sensitivo, el de la sensibilidad que se encuentra en la esencia misma del ser humano. Como base,
en principio nos ayudará a identificarnos con la original y auténtica razón de nuestra propia persona. Insistimos, esas cualidades, esas virtudes, esas aptitudes, esas capacidades, esos dones. Así como las deficiencias que, ¿por qué no?, también nos limitan. En estructura nos identificaremos en la relación con el entorno físico y con la realidad en que nos desarrollamos. Lo anteriormente expuesto tiene el fin práctico del conocimiento de objetivos, mismos que nos llevarán a la realización de las metas trazadas. Por tal razón, esperamos que los resultados a alcanzar con el presente curso o cursos en diferentes técnicas sean óptimos y de gran éxito, por el bien de usted y nosotros. Pero sobre todo, en el futuro, el emprender retos mayores nos llevará a la realización plena como seres humanos. Como base, en principio nos ayudará a identificarnos con la original y auténtica razón de nuestra propia persona. Insistimos en esas cualidades, esas virtudes, aptitudes, capacidades, dones y, ¿por qué no?, también vocación, así como las deficiencias que nos limitan. En la estructura nos identificaremos en la relación con el entorno físico y con la realidad en que nos desarrollemos. Lo anteriormente expuesto tiene el fin práctico del conocimiento de objetivos, mismos que nos llevarán a la realización de las metas trazadas. Por tal razón, esperamos que los resultados a alcanzar con el presente curso o los cursos en diferentes técnicas sean óptimos y de gran éxito, por el bien de ustedes y nosotros. Pero sobre todo, en el futuro, el emprender retos mayores nos llevará a la realización plena como seres humanos. Es muy importante ubicarnos la posición del profesor y la posición del alumno. La posición del profesor queda como emisor y la posición del alumno queda como receptor, y aquí hay una ubicación más clara por ambas partes y las funciones tienen más sentido de cómo desarrollarnos en esa ubicación. Por eso, en cuanto a la realidad social, debe ser la base del aprendizaje y la principal causa de estudios, antes que nada. Su análisis y crítica motivará a los alumnos a adquirir conocimientos para poder participar en la transformación de dicha realidad. Las convicciones y ética de la persona que toma la posición de profesor o profesora son entregar todo lo que sea posible en cuanto lo ha aprendido y asimilado, en cuanto a nivel y posibilidades de aprendizaje. En cuanto a nivel y posibilidades de aprendizaje del alumnado. Explicar todo lo que sea posible cuando haya duda acerca de los conocimientos. Dicho aprendizaje. Las características más importantes son tomar las acciones y actitudes con seriedad en cuanto al estudio de dicho aprendizaje, comunicar con un método eficiente y sólido y comprender ambas posiciones dentro de la actividad como parte de la disciplina y ubicación. Hay factores muy importantes que debemos de tomar como una adecuada decisión, lo que es la voluntad como un deseo, el esfuerzo como una tenacidad o perseverancia, la disciplina como una constancia, la humildad como una sensatez y prudencia, la honestidad como una convicción y la decisión madura como un resultado para seguir adelante. Pero lo importante es darnos cuenta de qué estamos hablando en cuanto a lo que es el dibujo y la pintura, en este caso. ¿Para qué su estudio? Sí, ¿para qué su estudio? Su importancia radica en ser necesario para la sensibilización
del ser humano. El objetivo primordial es un desarrollo integral de facultades tanto físicas como mentales. Desarrollo de la percepción por medio de los sentidos, en especial, insistimos, vista, tacto y oído. Aquí, en el centro cultural, mi chico, es el sistema en cuanto a la metodología que estamos desarrollando de esta manera. Mental y espiritualmente se descubre otro tipo de lenguaje, el de la sensibilización, que se encuentra en la esencia misma de los seres humanos. Como base, en principio nos ayudará a identificarnos con la original y auténtica razón de nuestra propia persona. Así que en arte, chico, primero tenemos que pensar para realizar. Por eso, pensemos técnicamente. En este caso, el ejercicio de rectas horizontales y sus direcciones. El ejercicio como tal, o los ejercicios como tales, son por diferentes necesidades en el ser humano, como en la misma técnica. Una identificación y una familiarización de nuestra propia identidad. Es por eso que lo que realizamos dentro de esos ejercicios será con el fin lógico de no solo aprender a dibujar externamente, sino también a dibujar por principio internamente, que es lo más importante. Manejando y desarrollando los conceptos de este nuevo aprendizaje para el conocimiento de uno mismo como ser humano. Como esencia primero en mente, en base a la razón, así como en el espíritu y en el alma, complementando con lo sensitivo. Y en segundo término, en este caso, se reflejará en la posición como alumno. En cuanto a la persona, desarrollaremos lo sensitivo por medio de los sentidos, que son y funcionan como conductos, entre ellos básicamente para este objetivo, vista, tacto y oído. La vista es un medio fundamental como apoyo de la razón. El tacto es un medio elemental como apoyo del espíritu. Y el oído es un medio elemental como apoyo a los sonidos, base en el alma, como intuición, pero en la mente como percepción. Vista funcionará en estos procesos de aprendizaje como regulador, distribuidor y parámetro de proporciones. En la técnica interna, la vista es un conducto por medio de la cual recibimos la impresión vital que nos proyecta la obra artística. Por medio de la vista, ubicaremos siempre la forma en primer término y el fondo como complemento de la misma, como segundo plano. Y esto con respecto al conocimiento y a lo técnico, si es posible razonarlo y concientizarlo. Tacto. El tacto es también muy importante en cuanto a la función o a su función correspondiente, por un lenguaje llamado sensibilidad. En este caso, se desarrolla la fuerza y la fortaleza espiritual. El tacto es también muy importante en cuanto a su función, por un lenguaje llamado sensibilidad. Desarrollaremos técnicamente la intensidad de tonalidades, con base en diferentes presiones para poder generar desvanecimientos en planos, contrastes, secuencias, ritmos, armonías, etc. De tonalidad, tenues, medios tonos e intensos o muy intensos. El oído lo usaremos conforme a los grosores, por principio de delgado, mediano y gruesos. Esos son como las cuerdas de un instrumento que quedarán en primer término, así como incluyendo sus diversas intensidades de tonalidad, y estas características ubicarán sus diferentes posiciones en la superficie. En este caso, lejanía, término medio y cercanía. Todos estos factores van unidos para que comprendamos
que en lejanía como altura los sonidos supuestamente son agudos como débiles, gracias a las formas delgadas o tenues y la porción de cercanía. Serán graves y fuertes gracias también a los grosores y tonalidad muy intensos. Basándonos en las rectas, pondremos a la línea en sus diferentes direcciones como las cuerdas de un instrumento, normalmente de agudas a graves. Es decir, las agudas son formas muy altas y lejanas. Las graves son muy cerca y abajo, en la posición donde nosotros estemos ubicados. Por tal razón, esos ejercicios los llevamos a cabo a través de los factores dichos en cuanto a la estructura interna del ser humano, definiéndonos externamente, todavía más técnicamente, sobre todo las rectas, horizontales y sus variantes en cuanto a dirección, sus necesidades en cuanto a construcción de realización. En objetivos, en el caso de la horizontal, deberá ser que la línea en su posición sostenga su equilibrio lo mejor posible. Aprender a saber aprender. Bueno, muy sencillo. Si no me expliqué, usted no me entendió, o viceversa, es más, hay más razón de que no me expliqué, venga usted aquí al Centro Cultural, mi chico, y le vamos a explicar a través de 1 y 20 veces de diferente manera. Más aparte, por los medios didácticos y a través de una composición artística y plástica. ¿Estamos? Así que, aprender a saber aprender. 1. Conducirse por medio de la razón. En este Centro Cultural hacemos énfasis en la importancia de pensar cuando es necesario pensar y no sentir como un vicio en la manera de expresarnos oralmente. De modo que es común que para expresar una opinión se diga: siento que este asunto se debe conducir de tal o cual modo, cuando en realidad es muy importante decir: pienso que este asunto debe conducir de tal o cual modo, pues promueve una iniciativa propia de compromiso con uno mismo. 2. Desarrollarse con la fuerza espiritual en cuanto a la creación imaginativa por medio también de la razón, que es una de las facultades mentales que son como la inteligencia, la conciencia, la razón y la memoria, que además de estar a nuestra disposición como seres humanos racionales que somos, es nuestra obligación hacer uso de ellas para comportarnos como tales. La 3. Desarrollarse por medio de los hechos en cuanto a lo práctico, aumentando en la mente una seguridad de aprendizaje y conocimiento como guía de la realidad, ya que lo importante no consiste en convertirse una persona llena de información y documentación, ya que lo importante no consiste en convertirse una persona llena de información y documentación que domine teóricamente el conocimiento. No, sino que ese conocimiento lo haga vida y lo domine por medio de sus acciones y actitudes y hechos en la práctica, mediante su aplicación cotidiana. En este sentido, es mejor poseer un pequeño conocimiento que sí se lleve a la práctica que ser un erudito, pero siendo teórico, conceptual, idealista, fantasioso, inconsciente, bueno, hasta inmaduro en la
actitud. Hablemos de la originalidad y creatividad. Es muy importante eso. La razón como fortaleza, el espíritu como fe y confianza, y el alma como parte de la matriz para la sensibilidad e intuición de cómo llevar con un sentido común ese sentimiento para poderlo expresar y plasmarlo a través de un papel o lienzo. Por eso es muy importante el dibujo, porque el dibujo no es nomás la línea. El dibujo es parte de todo un componente, empezando por lo didáctico, que son los lápices. Necesitamos romper caracteres, experimentar ideologías y templar mentalidades. En percepción ideológica, costumbres y hábitos mentales, espirituales, emocionales, para poder ser algún día universales, en carácter y criterio, lo que es igual a madurez. Por eso tenemos que luego ubicarnos en los medios didácticos, los lápices. Hay o existen de 9H hasta 9B. Los 9H, 7H, 5H, 3H, H son duros, delgados, de arcilla. Término medio es el F o el HB. Del HB al B, 2B, 5B, 6B y 9B son los huesos donde se dan las intensidades. Un ejemplo en cuanto a lo didáctico. En este caso se manejan los duros, lo que es el 9H, 7H, 5H, 3H en las luces. Ya el HB va rumbo a los oscuros. Ya lo que es el 7H, que sigue en luz, 7H, 5H, 3H, HB a 2B, ya es en los graves, es en los oscuros. Entra aquí lo que es el 7H, 5H, el H, entra aquí lo que es la luz, y lo que es ya lo grave, lo intenso, entran aquí ya lo que son los lápices del HB, 2B, 6B y 9B. Eso en cuanto a lo didáctico. En cuanto a la vista, 50% de luz, 30 claro oscuro penumbra y 20 oscuro. En otra escala sigue el 50% de luz, 30 y 20. Y en otra escala entra lo que es el 50% de luz, 30 claro oscuro y muy oscuro el 20%, que es donde lleva el peso de gravedad. En cuanto a sonidos, es de más tenues a más intensos. El oído es de agudos a graves. Por ejemplo, el oído es son sonidos. Es muy importante ir combinando la vista, el tacto, el oído. Es muy importante que vayan esos tres sentidos en este tipo de sistema y metodología a través del trabajo. Aquí en Centro Cultural Michico estamos trabajando internamente, es decir, del interior hacia el exterior, a través de nuestra mente, espíritu, alma y ser, por medio de nuestra vista, tacto y oído. Sea usted bienvenido aquí al Centro Cultural con este tipo de métodos, este tipo de sistema, tanto en lo técnico como en lo académico, a través de lo que se entiende el arte de vivir intensamente a través del ser humano. Venga usted aquí al Centro Cultural y síganos viendo por las redes a través de internet o por YouTube o Facebook.
Twitter. Lo esperamos para más adelante seguir con este tipo de conocimientos en la diferencia de lo diferente, con un sistema y metodología original. Mi nombre, José Guadalupe Cabrera, servidor de usted. Venga usted a ese centro cultural. Tratamos de dar todo lo mejor posible. Usted de venir a recibir y uno de aportar. Lo importante es que haya una retroalimentación de el alumno al profesor, del profesor al alumno, de la profesora al alumno y de la alumna a la profesora. Eso es muy importante. Por eso, recuerde usted que lo más importante en la vida es realizarnos a través del arte. Insistimos, lo más importante es vivir intensamente por medio de la creatividad, a través del aprendizaje, preparación, conocimiento y experiencia. Aquí, en el Centro Cultural Arte Mi Chico.